Hola amigos, yo soy Desert Fox dentro video. Ejército Rojo. El Ejército Rojo de Obreros y Campesinos, en ruso. Romanización. Raboche Krestianskaya Krasnaya Armia. RK, acortado en ruso con frecuencia A. K, fue la denominación oficial del ejército y la Fuerza Aérea de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia y, después de 1922, de la Unión Soviética. El ejército se estableció inmediatamente después de la Revolución de Octubre, más conocido comúnmente como Octubre Rojo, de 1917. Los bolcheviques levantaron un ejército para oponerse a los militares confederados, que estaban bajo el contrarrevolucionario Movimiento Blanco durante la Guerra Civil Rusa. A partir de febrero de 1946, el Ejército Rojo, junto con la Armada Soviética, encarnaría el principal componente de las Fuerzas Armadas Soviéticas, tomando el nombre oficial de Ejército Soviético hasta la disolución de la Unión Soviética en diciembre de 1991. El Ejército Rojo es acreditado como una fuerza decisiva en la victoria aliada ante las potencias del eje en el teatro europeo en la Segunda Guerra Mundial. Durante las operaciones en el frente oriental, el Ejército Rojo infligió un daño devastador en las fuerzas de la Alemania nazi, que desplegó el 80.183% de sus fuerzas, Waffen-SS, en dicho frente, causando la mayoría de bajas totales en comparación con otros países aliados, y finalmente capturando la capital alemana de Berlín tras una batalla en la que perecieron 200.000 personas aproximadamente, entre civiles y soldados de ambos bandos. Historia. Creación como necesidad. Cuando la Revolución Rusa de 1917 dio el poder a los bolcheviques en varias ciudades importantes de Rusia, sus líderes como Lenin y Trotsky mantuvieron como soporte armado del nuevo régimen a la Guardia Roja, un conjunto de soldados y obreros armados liderados por suboficiales que actuaban como brazo armado del bolchevismo, pero sin estar efectivamente organizados como un ejército sino apenas como una milicia voluntaria, sin jerarquías ni reglamentos marciales. Además, la Guardia Roja estaba basada en soldados de filiación comunista, que precisamente se habían negado a obedecer a sus oficiales, por lo cual dicho cuerpo rechazaba todo atisbo de disciplina castrense, y se hallaba formado por voluntarios enlistados por tiempo determinado. Cuando la reacción zarista y derechista dio lugar a la Guerra Civil Rusa en 1918, la jerarquía bolchevique vio la necesidad de sustituir a la Guardia Roja por una fuerza militar permanente. El Consejo de Comisarios del Pueblo creó entonces el Ejército Rojo mediante un decreto el 28 de enero de 1918, basándose en un principio de la Guardia Roja, a la cual se trató de dar una organización militar efectiva, creando rangos, departamentos, y colocándola bajo disciplina marcial. El 23 de febrero de 1918 marcó el día del primer proyecto de la masa del Ejército Rojo en Petrogrado y Moscú, y de la primera acción de combate contra la ocupación del Ejército Imperial Alemán. La creciente guerra civil contra el Ejército Blanco Imperial se intensificó rápidamente después de que Lenin disolviera la Asamblea Constituyente de Rusia y firmara en marzo de 1918 el Tratado de Brest-Litovsk, que suponía la paz con el Imperio Alemán y el Austrohúngaro. El Ejército Rojo fue ideológicamente orientado y adoctrinado desde el primer día, pues se consideró esencial que la nueva fuerza militar estuviera identificada políticamente con el régimen bolchevique para poder sustentarlo en la realidad, labor que recayó en Trotsky. Así, el fundador en la práctica del Ejército Rojo fue Trotsky, designado comisario del pueblo para la guerra entre 1918 y 1924, quien logró formar una fuerza militar disciplinada, partiendo de una masa armada compuesta por voluntarios indisciplinados. Trotsky decidió que era indispensable proporcionar oficiales al nuevo ejército, y por eso permitió que los exoficiales y suboficiales del ejército imperial ruso se unieran, ya que resultaba urgente contar con personal experimentado en el mando y conocedor de tácticas de combate.
Las autoridades bolcheviques crearon una comisión especial presidida por Lev Glesarov, y esta había reclutado para el Ejército Rojo a unos 48,000 exoficiales, principalmente de menor rango, 300 personal de la administración y 214,000 ex suboficiales a mediados de agosto de 1920. Muchos de estos individuos ocupaban el cargo de especialista militar o de asesores técnicos, especialmente los ex-oficiales zaristas de alto rango, cuya lealtad al nuevo régimen resultaba dudosa. Para estos casos, Trotsky no dudó en amenazar a los posibles disidentes con penas de cárcel o de muerte en caso de descubrir engaños o mala fe, para lo cual se instruyó a la recién creada Checa con el fin de emplear como rehenes a los familiares de estos asesores. Otro avance importante fue la unificación de los esfuerzos militares de varias ex-organizaciones bolcheviques con la formación de un Consejo Militar Revolucionario o Regon Soviet, establecido el 6 de septiembre de 1918. Trotsky se convirtió en presidente de dicho consejo, mientras que en virtud de él, el letón Kukumsietis, ex coronel del ejército imperial, se convirtió en comandante en jefe militar de la Rusia soviética. Trotsky tuvo que hacer grandes esfuerzos para erradicar la anarquía militar de los primeros meses del caótico Ejército Rojo, adoptando el lema de amenazas, organización y represalias, y tener que recurrir a los escuadrones penales para castigar a desertores en algunos casos, en especial a los revolucionarios ucranianos. A fin de garantizar la lealtad de los ex-militares zaristas, y de obligar a los distintos elementos del nuevo Ejército Rojo a unirse, fueron introducidos los comisionados militares, después llamados comisarios políticos. El primer periodo de la Guerra Civil duró desde 1917 hasta la Revolución de noviembre de 1918 en Alemania. En primer lugar, a finales de noviembre de 1917 el nuevo gobierno bolchevique declaró que las tierras tradicionales de cosacos ahora pasaban a ser administradas por el Estado. Esto provocó una revuelta en la región encabezada por el general Alexei Kaledin, cuando el ejército de voluntarios comenzó a reunir apoyo. La firma del Tratado de Brest-Litovsk también dio como resultado directo intervención aliada en la Federación de Rusia y el armamento de las fuerzas militares opuestas al gobierno bolchevique. Hubo también muchos comandantes alemanes que ofrecieron su apoyo contra los bolcheviques. La mayoría de los combates en este primer periodo fue esporádica, en el que participarían grupos pequeños, incluyendo la Legión Checoslovaca, la Quinta División de Fusileros de Polonia, y los fusileros letones en favor del bando bolchevique, en medio de un fluido y cambiante escenario militar. El segundo periodo de la Guerra Civil fue la etapa clave, que duró de enero a noviembre de 1919. Al principio, el Ejército Blanco tuvo avances desde el sur, en virtud de Anton Denikin, el este, en virtud de Alexander Kolchak, y el noroeste, bajo Nikolai Yudenich, donde tuvieron éxito, haciendo retroceder el nuevo Ejército Rojo en los tres frentes. Pero Trotsky reformó el Ejército Rojo y empujaron a las fuerzas de Kolchak, en junio, y a los ejércitos de Denikin y Yudenich, en octubre, hacia atrás. La lucha contra el poder de todos los ejércitos blancos fue desbaratada casi simultáneamente a mediados de noviembre, y en virtud de la caballería de Semyon Union y entrado en Rostov del Don en enero de 1920. Entre 1919 y 1921, el por entonces flamante Ejército Rojo también participó en la Guerra de Polonia, llegando a la región central del territorio polaco en 1920, pero sufriendo una derrota en ese lugar que puso fin a la guerra. Tras la derrota de Piotr Wrangel en el sur del país, los comunistas habían ganado después de 4 años de lucha salvaje y estableció la Unión Soviética en 1922. Paralelamente, entre 1918 y 1924, se desarrolló en Ucrania una guerra contra el Ejército Negro formado mayoritariamente por anarquistas, que establecieron en la región un sistema libertario que se conoce con el nombre de Territorio Libre Ucraniano o Revolución Makhnovista, en la que el revolucionario ucraniano Néstor Makhnov fue uno de sus máximos artífices. Se trataba de un sistema basado en la ausencia de Estado, de autogestión económica mediante asambleas obreras y campesinas que se federaban entre sí, con total autonomía del centralismo de Moscú.
En esta guerra se calcula que el Ejército Rojo fusiló a decenas miles de personas, algunas cifras señalan que cientos de miles, y causó el exilio de otros centenares. La guerra en Ucrania llevó a la contradicción a los dirigentes anarquistas, los cuales se aliaban tanto con el ejército rojo de los bolcheviques como con los kulaks y el ejército blanco de los antibolcheviques. Esto hizo que ciertos anarquistas rusos defendieran la revolución bolchevique mientras que la mayoría defendía las antiguas tesis anarquistas. La Gran Guerra Patria. El 22 de junio de 1941, mediante la Operación Barbarroja, la Alemania nazi atacó a la URSS dando comienzo a la llamada Gran Guerra Patria. En el Ejército Rojo participaron no solo todas las etnias de la URSS, sino también voluntarios de entre extranjeros o inmigrantes, incluso españoles. Durante la guerra la industria bélica se desarrolló enormemente ante la urgente presión militar causada por la invasión de la Wehrmacht. El Ejército Rojo fue dotado de nueva artillería, cañones antiaéreos, distintos tipos de carros de combate, camiones antitanque y aviones de caza muy efectivos. Los MiG, los Jak, los Lavochkin, los Petliakov y el Ilyushin-Shturmovik II. Los lanzacohetes llamados familiarmente Katyusha o el órgano de Stalin fueron armas de gran poder destructivo. Se fortaleció también la armada. Gran parte de la industria de armamento soviética se hallaba establecida en el sector de los montes Urales, lo cual en parte la salvó de la destrucción generada por la Wehrmacht conforme avanzaba por la RSS de Bielorrusia y la RSS de Ucrania. Inclusive ante el avance alemán los soviéticos procedieron a un traslado masivo de las industrias hacia las zonas orientales más seguras, a varios miles de kilómetros de su sede original. Influyó también en el nuevo impulso bélico el suministro de licencias y planos de construcción realizado por Estados Unidos en virtud de la Ley de Préstamo y Arriendo de 1941, que permitió a los ingenieros del Ejército Rojo acceso a tecnología militar estadounidense, sobre todo para equipos de transporte terrestre y aéreo. El comandante en jefe de las tropas soviéticas durante la lucha era el propio Stalin y por debajo de él, como comisario para la defensa, Semyon Timoshenko, considerado uno de los mejores estrategas de la historia militar soviética. El Estado Mayor estuvo a cargo de Georgi Zhukov, quien había iniciado su carrera en el ejército zarista y lideraría varias victorias contra la Alemania nazi. Las decisiones tácticas y estratégicas quedaban exclusivamente en manos de los militares profesionales, siendo que ante tales problemas concretos Stalin, a diferencia de Hitler, lanzaba proyectos genéricos pero evitaba imponer sus ideas ante los oficiales puramente técnicos del ejército. Se mantuvo el poder de los comisarios políticos dentro de la estructura de oficiales, pero se redujo su influencia en la toma de decisiones estrictamente tácticas. Asimismo, la necesidad de contar con personal calificado en el manejo de armas cada vez más sofisticadas influyó en la mayor profesionalización de los oficiales y en el surgimiento de un mayor número de suboficiales y técnicos especializados. La Segunda Guerra Mundial significó para el Ejército Rojo un enorme triunfo bélico y también una gran pérdida de vidas humanas. Al comienzo del conflicto la tropa de tierra sumaba 4.826.907 hombres, más 74.945 de la Armada Soviética y del personal civil encargado de suministrar raciones a los soldados, cifra que aumentaría constantemente con la movilización de 29.564.900 hombres y mujeres durante toda la guerra. Estos sufrirían un total de 8.668.400 bajas mortales. Los rusos representaban 21 millones de las tropas y los ucranianos 5, bielorrusos, kazajos y uzbecos 1 millón cada uno. Rusos y ucranianos pagaron con más vidas la victoria, 5 millones y casi 1,5 respectivamente. 4 en comparación, el Imperio Ruso movilizó en la Primera Guerra Mundial 12 millones de combatientes, sufriendo 1.700.000 muertos, 4.950.000 heridos y 2.500.000 de prisioneros entre sus tropas. 5 Los soviéticos se mantuvieron en retroceso constante durante los años 1941 y 1942, cuando la iniciativa ofensiva correspondió a la Wehrmacht y cuando los jefes militares
militares del Ejército Rojo aún insistían en mantener las tácticas estáticas propias de la Primera Guerra Mundial en conformidad con la ortodoxia de Stalin. Tras las gravísimas derrotas de los primeros 18 meses de guerra, Stalin permitió que la estrategia soviética volviese a los esquemas revolucionarios de Tukhachevsky y así detener eficazmente a la Blitzkrieg alemana para luego sostener exitosamente una ofensiva que no se detendría sino hasta el río Elba en 1945. Las tropas soviéticas lucharon con heroísmo en la defensa de Stalingrado, Volgogrado y Moscú y luego hicieron retroceder a los alemanes hasta Berlín tras la batalla de Kursk, 1943, la mayor de tipo terrestre de la historia, en la cual intervinieron más de 2 millones de soldados. El Ejército Rojo desarrolló el papel principal en la derrota militar del Tercer Reich, en tanto sus fuerzas ejecutaron las principales operaciones ofensivas y defensivas de la contienda a lo largo del frente oriental con poco más de 2.000 kilómetros de extensión, involucrando centenares de miles de soldados a lo largo de dicho espacio. De hecho, los soldados soviéticos libraron las batallas estadísticamente más sangrientas de la guerra contra la Wehrmacht. Durante la guerra, 2/3 de las fuerzas armadas del eje europeo fueron atados en el frente oriental, junto con un 80% del total de sus bajas mortales. El Ejército Rojo fue el primero en lograr ingresar en Berlín y sus soldados terminaron clavando simbólicamente la bandera roja sobre el edificio del Reichstag, Parlamento. Asimismo determinaron el suicidio de Adolf Hitler al cercar definitivamente su búnker en la capital alemana. Finalmente los generales nazis firmaron la rendición incondicional oficial de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial ante los generales soviéticos del Ejército Rojo. Este fue todo, si ya ha llegado a su fin hasta el siguiente video.